Hola, mi nombre es Scarlett Banda de Ministerio Dios es el Centro y así es como iniciamos el día de hoy el tema de matrimonios. Hoy vamos a reflexionar en el libro de Filipenses capítulo 4 del verso 6 al verso 7 en Nueva Traducción Viviente, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre el término soltar. Yo creo que lo hemos escuchado en medio del proceso de restauración. Lo principal que nos dicen es de que realmente nosotros necesitamos enfocarnos a nosotros mismos y en un cambio genuino y soltar a nuestro cónyuge en manos de Cristo. Qué difícil es a veces hacerlo, se oye más fácil de lo que realmente es. A veces quisiéramos definitivamente soltar de una vez por todas esas cargas que llegamos a traer, pero nuestra naturaleza a veces no lo permite fácilmente. Vamos a definir algunos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. En medio de una restauración matrimonial o en medio de un matrimonio, nosotros llegamos a veces a cometer los mismos errores de siempre. A veces de un 100%, un 80% de los matrimonios nos dice que el problema más grande que realmente reside en un matrimonio, en una pareja, son los cambios de opinión, experimentar también las cosas que quizás no nos gustan de la otra persona, que realmente nosotros quisiéramos cambiar a nuestro cónyuge en esto, en aquello, aquí o allá, y también en el hecho de querer a veces hasta controlar lo que él haga o deje de hacer, o ella haga o deje de hacer. ¿A qué nos referimos con esto? Les vamos a poner unos ejemplos muy claros. Si tu cónyuge no es detallista, a veces queremos que sea detallista. Si tu cónyuge a veces no hace la cena bien, tú quieres que haga la cena a tiempo, que no se queje del tema de los niños, que realmente no ponga como excusa otras cosas para realmente tener intimidad. Hay muchos y muchos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la restauración, pues quisiéramos que hasta a veces dejaran ellos de ser infieles, que realmente ellos dejaran de mentir, que ellos dejaran de equivocarse o ellas dejaran de equivocarse. Son tantas y tantas cosas en las que a veces nos enfocamos de querer cambiar a la otra persona. Por eso siempre debemos de cambiar el enfoque a nosotros. Pero hoy vamos a hablar respecto a esto. ¿A qué se refiere el término soltar? Soltar es abandonar en las manos de Dios todo aquello que hasta cierto punto sabemos que nosotros no podemos cambiar y que definitivamente solo la mano poderosa de Dios puede hacer. ¿Qué hace? ¿Qué provoca en nosotros el soltar al cónyuge en las manos de Cristo? Realmente aprender a confiar, y como lo acabamos de leer, es orar y dejar para experimentar una paz que cuida nuestro corazón y que nosotros hace que nuestra mente esté en constante paz y en constante quietud. ¿A qué viene esto? La mayoría de las personas que no hemos aprendido a soltar, nos damos cuenta porque existe una ansiedad muy grande por saber qué es lo que la otra persona está haciendo, por querer controlar. Llega a veces hasta causarnos enojo, molestia, coraje, arrebatos, tantas y tantas cosas de querer ir a decirle a la otra persona que deje de hacerlo. A veces crea hasta actitudes de venganza, de querer pagar con la misma moneda todas las cosas que están pasando. A veces en el caso de los matrimonios que se encuentran juntos, pues llega a crear una brecha enorme, ¿verdad?, entre uno y el otro, porque realmente a veces es como decimos, ¿verdad?, que los hombres llegan a decir es que a una mujer nunca se le entiende. Sí, porque a veces nosotros también contribuimos a tener una mala comunicación. Creemos que con una mirada, con un enojo, vienen las preguntas de, oye, ¿por qué estás enojada? Y tú llegas y contestas y le dices, por nada, cuando realmente en tu mente pasan miles y miles de cosas, como si realmente ellos pudieran adivinar los pensamientos que uno tiene en la cabeza. Al igual de ellos como hombres, definitivamente yo creo que tenemos que tener una comunicación más grande. ¿Para qué va todo esto? Las expectativas dañan las relaciones, las expectativas de querer hacer las cosas siempre a nuestra manera. En el caso del proceso de restauración matrimonial, como les acabo de mencionar, a veces quisiéramos que realmente ellos dejaran de ser infieles, que dejaran de tener vicios, que dejaran toda esa vida de inmundicia fuera del hogar, de un abrir y cerrar de ojos, como si realmente nosotros pudiéramos cambiar la situación. A veces queremos hasta convencerlos de que realmente enderecen sus caminos. Nos convertimos en Biblias andantes que casi les dan el bibliazo cada vez que los ven en la cabeza físicamente. Y en el caso de cuando están en el hogar, a veces nosotros queremos hacer que ellos
o ellas actúen de la manera en la que nosotros queremos, que nos pongan la atención que nosotros queremos, que realmente mantengan las cosas en su lugar. Son tantas y tantas cosas que nosotros tenemos que aprender a soltar en las manos de Dios. ¿Cuál es el principal problema de todo esto? Que a veces nosotros llegamos, como les mencionaba, llegar a tomar el papel de madre en una relación cuando nosotros realmente somos ayudas idóneas y ellos sacerdotes del hogar. ¿A qué se debe todo eso? Se pierde el respeto, se pierde la honra, se pierde absolutamente todo, la confianza, la comunicación, porque nosotros decidimos comenzar a ver más y todos aquellos defectos que parecen más aparentes en la pareja, y se va creando una gran ruptura pues matrimonial, ¿verdad? Y todo esto, ¿a qué va? Nosotros comenzamos a crearnos pues historias en la mente, también a veces cuando ellos están fuera de casa, historias de terror, como dicen en otros ministerios, historias que a veces nos hacen pensar, ¿verdad? Estás tú aquí sentado y dices, ay, ¿dónde andará él o ella? ¿Andará con otra? O ya esto, ya lo otro. Son historias tan enormes que el diablo únicamente lo que le gusta es jugar con nuestra mente. Nuestra mente se vuelve un campo de batalla. Por eso ahorita en lo que acabamos de leer nos habla de que la oración es esencial para poner paz, para que cuidemos nuestro corazón y cuidemos nuestra mente de ser heridos y de ser traicionados con la mente al pensar cosas que no debemos de pensar. El principio de soltar inicia creando una intimidad con Dios y dejando todas nuestras necesidades y expectativas, sueños, ilusiones, pensamientos, preocupaciones en las manos de Dios. Ir a arrodillarte y decirle a Dios lo que tú quieres que Dios haga. Hay un libro muy importante que es el de La esposa que ora, y también el de Un hombre que ora, creo que se llama. Lo voy a investigar después en otro devocional, se los digo. Pero esas oraciones están enfocadas a orar por cada aspecto en la vida de cada varón y de cada mujer que realmente necesitan cambiar. Por ejemplo, puede que a lo mejor tu cónyuge necesite ser soltado en esa área de la mente para dejar que Dios trabaje en él. Quizás sus estructuras mentales desde hace mucho tiempo fueron creadas desde su infancia, que lo hacen no ser cariñoso contigo, y tenemos que aprender a soltar esa área. Y quizás en algún momento pues empezó a llenar de vacíos y comienza a haber infidelidad o vicios para buscar llenar esos vacíos en otras cosas que no sea Cristo. Y también tenemos que orar por su sexualidad, tenemos que orar por sus pensamientos, por su mente, por sus compañeros de trabajo, por su trabajo, por su economía, por sus finanzas. ¿Qué es lo que estamos empezando a hacer? Empezar a desfogar todas esas áreas que nosotros queremos que Dios comience a trabajar. Pero eso, ¿qué es lo que está creando? Que se está creando una dependencia de Dios. Y era como yo les decía algunas veces que hemos conversado, dejas de ensuciarte las manos tú para dejar que sea Dios quien obre. ¿Qué conviene más? Ir a reclamarle a tu esposo porque hay algunos aspectos en los que no te está agradando la situación, o ir con Dios, decírselo a Dios y dejar que el Espíritu Santo trate con él esas áreas. Crea un mayor convencimiento, crea un encuentro con Dios y cambios verdaderamente genuinos. No crea una comunicación que realmente está irritable. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ella o él se la pasa diciéndome lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que decir, como si ella fuera mi madre. Pasa a haber discusiones a veces que realmente los hogares se vuelven un campo de batalla y lo que menos quieres es llegar a casa. Y pues bueno, lamentablemente muchos ya estamos escuchando esto ahora que ellos ya se encuentran fuera de casa o ellas se encuentran fuera de casa, pero no importa, tú también lo puedes aplicar, porque cuando estás en medio de un proceso de restauración las cosas se complican un poco más en ese tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque si tu tiempo, si la mayor parte de tus pensamientos están centrados en qué es lo que tu cónyuge esté haciendo, entonces quiere decir que no has soltado completamente. Esas cosas se tienen que aprender a dejar a los pies de Cristo y dejar que sea Dios quien se encargue de lo que ellos están haciendo o dejando de hacer. ¿A qué voy con todo esto? El término de soltar viene de dejar esas cosas y comenzar a enfocarse en Dios. Soltar, hay una diferencia muy grande entre soltar y dejar la lucha, ¿ok? Nosotros no estamos llamados a dejar la lucha, estamos llamados a soltar las cosas en las manos de Cristo. Soltar no es dejar de orar.
Soltar no es dejar de creer, soltar no es dejar de confiar, soltar no es dejar de tener esperanza. Al contrario, soltar es tener fe en creer que cuando nosotros vamos de rodillas delante de la presencia de Dios, nosotros comenzamos a ver las cosas de manera distinta, porque Dios es quien se encarga de comenzar a hacer los cambios que realmente se necesitan hacer. Eso es soltar. Hace unos momentos leía un devocional, una imagen de la esposa de Daniel Calvet, y él pone que él siempre ha estado enamorado de ella porque él decide enamorarse todos los días de ella, porque él decide ver sus virtudes y no sus defectos. Y el término de soltar también lleva a eso, lleva a ver las virtudes de tu cónyuge y dejar lo malo a los pies de Cristo. Decide enamorarse, decide amar conforme a la voluntad de Dios, porque tenemos que amar y soltar como Dios nos suelta. A veces hay maneras en las que Dios permite que nosotros nos caigamos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, y por eso tú y yo estamos pasando por procesos. ¿Por qué? Porque Dios nos está forjando en medio de ellos. ¿Y qué quiere decir? Que Él obra su perfecta voluntad, porque tú y yo no sabemos cuántas personas pueden estar orando por nosotros, pero Dios está creando cambios genuinos en nosotros a la manera en la que Él cree que es mejor. Y no hay nadie quizás interviniendo en nuestras vidas diciéndonos, oye, tú esto, tú lo otro. Yo creo que aprendemos más cuando Dios nos dice la palabra directa, cuando hay alguien que está insistiéndonos tanto en cambiar. ¿Cuántas veces quisiste cambiar los hábitos que tú tenías y no pudiste cambiarlos hasta que llegaste a los pies de Cristo? Pasa lo mismo con tu cónyuge. Hasta que él no tenga un encuentro genuino con Dios, va a cambiar todas esas cosas que realmente a los ojos de Dios no están bien. Pero déjale ese trabajo a Dios y aprende a ayudar en ese proceso en oración, que realmente tu ayuda venga de clamar, venga de ayunar, venga de orar, venga de tener vigilias, venga de tener tiempos de alabanza, tiempos de gratitud, intercediendo fuertemente por aquella persona que necesitas que Dios mueva su mano poderosa para cambiarlos. Pero mientras tanto, suelta todas esas cargas en las manos de Dios. Nuestro deseo como ministerio es que el Señor te bendiga. Ministerio Dios es el Centro, te da las gracias.